Hola a todos los amigos y suscriptores del canal Señor Triana en YouTube, también a los amigos de Facebook. Hoy, como lo prometido es deuda, quería hablarles de uno de los acápites más importantes de la historia, y fue la Segunda Guerra Mundial. Específicamente, les voy a hablar del tratado Ribbentrop-Molotov, que fue un tratado entre Stalin, primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, y Hitler. En este caso, el tratado se llamó Ribbentrop-Molotov porque los dos, tanto Molotov como Ribbentrop, eran los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia y Alemania en aquel momento. No se llamaba Rusia, se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. O sea, ¿en qué consistió este tratado? Bueno, este tratado, llamado Ribbentrop-Molotov, fue un tratado de traición. Fue un tratado de traición donde Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas firmó un tratado de no agresión y cooperación durante 10 años con Hitler, donde prometían las dos partes darse tregua durante 10 años, no atacarse entre ellas, y en caso de que Alemania fuera atacada por las tropas aliadas de Francia, Polonia, Inglaterra y en este caso Estados Unidos, que no se había unido a la guerra y no se unió a la guerra hasta el final, en caso que estas tropas aliadas atacaran a Alemania o Alemania atacara a estas tropas aliadas, Unión Soviética no se iba a meter en el conflicto. Y como último paso para este tratado, que fue bien triste, el tratado fue que Stalin y Hitler acordaron dividirse a Polonia. Acordaron dividirse a este país, Rusia o Unión Soviética entrando por el este y Hitler entrar por el oeste y partirse Polonia a la mitad. Es una cosa bien triste. Esto es para las personas que piensan que el comunismo es bueno, que siempre ha sido bueno desde el principio. Quiero explicarles esta parte triste de la historia. Simplemente empezando diciendo que si no hubiera sido por Stalin y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, quizás la guerra de la Segunda Guerra Mundial no hubiera sucedido. ¿Por qué no hubiera sucedido? Porque Hitler le tenía mucho miedo y respeto al ejército rojo de la Unión Soviética. Y nunca se hubiera atrevido a atacar a Polonia si no estuviera seguro de que tenía el apoyo de Stalin en la Unión Soviética. Eso fue lo que decidió a Hitler atacar a Polonia y comenzar la Segunda Guerra Mundial. Si Hitler no hubiera tenido el apoyo de Stalin, con el tratado de Ribbentrop-Molotov, nunca Hitler hubiera atacado a Polonia porque le tenía mucho miedo a las tropas aliadas y a Rusia. Una vez que Ribbentrop-Molotov firmaron el tratado, Hitler tenía de su parte a Rusia. Sabía que Rusia no se iba a meter en la guerra, aunque Alemania atacara a las tropas aliadas. Y eso le dio fuerza a él para meterse en Polonia. Se metió en Polonia, atacó Polonia por el oeste, cuando Rusia atacaba a Polonia por el este y se la dividieron. Todo esto antes de empezar el ataque directamente a Francia. Las tropas aliadas habían firmado un tratado con Polonia donde en caso de cualquier agresión a Polonia, las tropas aliadas, en este caso Inglaterra, Francia, se iban a aliar a Polonia para defenderla. Fue una cosa que trastornó a Hitler, lo puso muy incómodo porque era una presión que tenía ya por el oeste. Pero Hitler decidió atacar a Polonia debido al acuerdo que tenía con Stalin. O sea que los comunistas apoyaron a los nazistas y a los fascistas para provocar la Segunda Guerra Mundial. Aún cuando Hitler atacó Polonia, aún cuando Hitler atacó Francia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no hizo nada. Estaba muy ocupada negociando los territorios de Polonia que había ocupado.
y confió 100% en que Hitler iba a cumplir el tratado de no agresión a la Unión Soviética durante 10 años. Error fatal de Stalin. Una vez que Hitler se aseguró de que Stalin estaba de su parte, de que no tenía ataque por el oeste ninguno porque Rusia no lo iba a atacar si él atacaba a Polonia o si él atacaba a Francia, Hitler decidió atacar a Francia y comenzar la Segunda Guerra Mundial, la segunda fase, porque comenzó en Polonia. Pero ¿qué sucede? Como resultado del Tratado de Versalles en la Primera Guerra Mundial, parte del territorio de Alemania fue cedido a Polonia. Y Hitler, en una de sus campañas para lograr el apoyo de la Segunda Guerra Mundial y el desarrollo del partido nazista, dijo que uno de los principales objetivos de Alemania era recuperar territorio que le habían quitado en el Tratado de Versalles en la Primera Guerra Mundial. O sea que ese territorio de Polonia, que era alemán, que donde habían movido la frontera, lo que Hitler solamente quería era recuperar territorio alemán. Entrar a Polonia y recuperar el territorio que les pertenecía a ellos antes de la Primera Guerra Mundial. Que era simplemente eso, porque esas personas que estaban viviendo ahí no eran polacos, esas personas eran alemanes. Lo que sucedía es que habían movido la frontera. Y con este preludio y con este convencimiento, Hitler tenía al pueblo alemán cautivado. Por lo tanto, también cautivó a las tropas aliadas que cometieron un error bien grande. Cuando Hitler atacó Polonia, inmediatamente las tropas aliadas no respondieron, porque en el subconsciente de ellas dijeron que, bueno, Hitler atacó Polonia, pero realmente lo que está haciendo solamente es recuperando territorio alemán que le fue quitado en el Tratado de Versalles de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, vamos a esperar a ver qué hace Hitler. No vamos a entrar en la guerra todavía corriendo porque realmente solamente ha ocupado territorio que él le pertenecía. Y fue uno de los errores bien grandes de las tropas aliadas en la Segunda Guerra Mundial. No actuaron inmediatamente. Las tropas aliadas actuaron en la Segunda Guerra Mundial ya cuando se vio que Hitler se iba expandiendo y que declararon la guerra. Estos países declararon la guerra a Alemania cuando Hitler empezó a invadir más territorio de Polonia y, para rematar, atacó a Francia, una de las tropas aliadas, uno de los países aliados. Ahí fue cuando todo se desencadenó y los aliados oficialmente entraron en la guerra y se formó la Segunda Guerra Mundial. Pero recuerden esto, hasta este punto todavía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas era amiga de Hitler. Recuerden, Hitler ya había invadido Polonia, se había dividido Polonia con Rusia, que invadió Polonia por el este. Hitler había invadido Francia y los soviéticos no habían hecho nada porque estaban disfrutando del Tratado de No Agresión de Hitler. Al principio de esta guerra, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Hitler eran amigos. Muy importante reconocer esto en la historia. Muchas personas no lo saben. Muchas personas solamente reconocen la acción del Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial, que fue abismal. De hecho, se perdieron casi 50 millones de vidas en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial y más de la mitad, más de 27 millones de personas muertas fueron soviéticos, entre militares y civiles. O sea que realmente la labor del Ejército Rojo fue grande en la Segunda Guerra Mundial, pero fue grande una vez que entraron a la guerra. La forma muy importante en que entró la Unión de Repúblicas Soviéticas a la guerra no fue por bondad, no fue para ayudar a Europa. La única razón por que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas entró a la guerra fue porque Hitler utilizó este tratado de Molotov-Ribbentrop para calmar a Rusia, hacer lo que quería hacia el oeste, y una vez que lo hizo, Hitler, como dictador al fin, rompió su palabra y Hitler atacó a Rusia, aun cuando habían firmado el tratado. Hitler
traicionó a Stalin. El tratado de Molotov-Ribbentrop se firmó en agosto, 24 de agosto de 1939, y para el otro año, en junio de 1900, en casi 2 años, en junio de 1941, Hitler ordenó la operación Barbarossa a atacar a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y cogió a Stalin, como decimos en buen cubano, con los pantalones abajo. Stalin nunca pensó que Hitler lo iba a atacar. Fue uno de los errores bien grandes que cometió Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, especialmente Stalin, porque casi todos los militares estaban en contra del Tratado de Molotov porque conocían a Hitler. Incluso Zhukov, el general más grande ruso de la Segunda Guerra Mundial, estaba en contra de esto e incluso alentó a Stalin. Cuando los alemanes atacaron a la Unión Soviética, cogieron a Stalin movido. Stalin no hizo nada. Fue el general Zhukov quien fue directamente a donde estaba Stalin en el Courage y lo presionó para tomar acciones. Stalin se quedó desconcertado porque nunca esperó que Hitler atacara con más de 1 millón de tropas a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La única función que tenía Hitler era firmar el tratado casi 2 años antes para calmar las tropas rusas, y a la vez fue un tratado de no agresión y un tratado económico donde la Unión Soviética, de una forma estúpida, firmó tratados de suministrar minerales para fortalecer el ejército alemán. Como saben, la Unión Soviética, un vasto territorio lleno de minerales y recursos naturales. El tratado de Hitler y Stalin fue para que Stalin proveyera a Alemania con recursos naturales, y estos recursos naturales permitieron a Alemania fortalecer su ejército. Fíjense cuántos errores cometió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con tal de firmar el tratado de no agresión y dividirse Europa junto con Hitler. Nunca contaron de que Hitler los iba a engañar y los iba a atacar en junio de 1941 con la operación Barbarossa. Ahí fue cuando los rusos se despertaron y reconocieron quién era Hitler y armaron el Ejército Rojo, y fue cuando los rusos entraron a las tropas aliadas, y fue cuando los rusos o soviéticos entraron a la Segunda Guerra Mundial. Después de las tropas aliadas, después de que Hitler había atacado Polonia y dividírselo con los rusos, después de que los alemanes habían atacado a Alemania, todavía los rusos no se habían metido en la guerra. La única razón por que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ingresó a la guerra fue la traición de Hitler hacia Stalin. Stalin y Hitler firmaron un tratado de amistad. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas nunca le interesó la paz de Europa, nunca le interesó el exterminio del ejército nazi. Ella se alió a Hitler. Es bien importante reconocer esto. Como también es importante reconocer que una vez que se despertó el Ejército Rojo de que Rusia, Unión Soviética, se metió en la guerra, fue un viraje total. ¿Por qué? Porque Hitler nunca contó con esto. Ese fue su primer error. Introducirse en Rusia y atacar a Rusia. Es un error que han cometido durante la historia varios emperadores y dictadores. Lo cometió Napoleón y le salió bien mal. También lo cometió Hitler y le salió bien mal. Porque Hitler se vio en el medio, atacado ahora por las tropas aliadas por el oeste y atacado por el masivo Ejército Rojo por el este. Y Hitler fue atrapado en el centro. Fue uno de los errores bien grandes de Hitler, atacar a la Unión Soviética. Por eso es importante conocer la historia. Es importante reconocer que muchas veces las personas que pensamos que eran buenos, si estudiamos la historia, nos damos cuenta de que fueron personas mezquinas y traicioneras. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas traicionó a la humanidad y traicionó a Europa. Se unió a Hitler para dividirse Polonia y compartirse el resto de Europa, como era Lituania y otros países de Europa en ese momento.
no se incluyó en la guerra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas hasta la Operación Barbarossa, que fue cuando Hitler traicionó el tratado, lo rompió en menos de 2 años y atacó a Rusia, en vez de cumplir su palabra de estar 10 años sin agresiones bélicas. Esa es la verdad, esa es la historia. Esa es la historia del tratado Ribbentrop-Molotov, o más conocido como el tratado de Hitler y Stalin. Fue el tratado de traición del ejército rojo y del comunismo soviético a Europa y a la humanidad. Si Stalin no hubiera apoyado a Hitler, es muy difícil que Hitler hubiera comenzado su expansión directamente a Polonia y a Francia, pues sabía que Unión Soviética lo iba a atacar por el este. Pero al firmar el tratado y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tomar la parte de atrás del asiento y decidir no unirse a los aliados, le dio la fuerza a Hitler para devastar Europa. Esa es la historia de la humanidad. Quisiera darles un gran abrazo. Quisiera pedirles que se suscriban al programa, que sigan escuchando todos los tópicos, tanto de historia como de economía, como de deporte, que estoy compartiendo con ustedes. Compartan, suscríbanse, denle like, comenten, que es muy importante, y los veo en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Chao.